Gerard Solé está de vuelta en el canal para analizar todos los equipos de la Liga CB y cómo está el mercado. Yo os aviso, está espectacular y lo vamos a tratar de analizar y sobre todo hablar mucho de baloncesto. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del mercado y sí, estamos aquí para hablar de baloncesto y para hablar de todo lo que está pasando en el mercado de fichajes con Gerard Solé. Gerard, amigo, ¿cómo te va todo? ¿Qué tal estás? Muy buenas. Yo pensaba que era un especial de natación esto, ¿eh? Efectivamente, bueno, prácticamente. Hay mucha gente ya en los comentarios de cada vídeo que me dice, este tío ha salido ya de la piscina, ¿de dónde viene? Pues hoy directamente vengo de la piscina y a ver, es cierto que pocas veces estoy mejor que tú, pero yo creo que esta vez sí estoy un poco mejor que tú en cuanto a sitio. Sí, sí, bueno. Creo que ganas por goleada. Además, con el calor que hace en Madrid, creo que me ganas por goleada. Oye, pues vamos a hacer lo siguiente porque os lo pedimos en los comentarios, tanto de Twitter como en la comunidad de YouTube, que hay mucha gente y además ahora podéis interactuar mucho más entre vosotros, es una nueva funcionalidad de YouTube y en Instagram, que nos preguntaréis cosas del mercado. Hay más de 200 y pico preguntas y voy a tratar de ir agrupando por bloques. Y eso que lo hemos puesto el día antes, ¿eh? Eso es, lo pusimos 24 horas antes y ha habido gente que pensaba que íbamos a hacer directo. Yo aquí no tengo la infraestructura real para poder hacer el directo y que pueda aguantar. Y digo, bueno, pero lo traemos aquí y lo resumimos. Ese es el siguiente paso, ¿no? Ya el directo ya desde la piscina, con el mojito. Mi objetivo en la vida es empezar a hacer 9-3 o 10-2, empezar a organizarme. Igual lo vamos a dar una vuelta, a medio plazo. Esto nunca se sabe. Bueno, vamos a ir hablando y haremos dos vídeos, ¿vale? Este va a ser entero, pero luego cortaremos el tramo final y mañana tendréis también un especial Euroliga con varios detallitos de equipos que nos llamen la atención y que vosotros habéis dejado en comentarios. Lo primero, para ti de temperatura, ¿cómo está el mercado? Y empezamos en la CB. En general, muy caliente, poco caliente, explosivo. Bastante caliente, bastante caliente. La verdad es que ha habido muchos movimientos ya. Creo que va a haber muchos movimientos también en estas próximas 2 semanas. Creo que hay muchos equipos que se están moviendo con mucha premura. Incluso te diré más velocidad de la que yo esperaba. Porque al final sí es una realidad que el mercado se mueve un poco con unos timings muy definidos, ¿no? Primero, pues los equipos que tienen más presupuesto, luego el resto también esperando a ver qué oportunidad de mercado puede caer. Pero sí he tenido un poco la sensación, sobre todo con los equipos de la Liga Endesa, que los que han querido fichar a un jugador han ido por ese jugador desde el primer momento. No pensar en, a ver, bueno, si no está disponible, luego ya ficharé un jugador similar. No, quiero a este y voy a por este. Algunos con, digamos, con más fuerza o con más certeza, otros quizás que han ofrecido un poco más de dudas, pero creo que los perfiles y los jugadores, nombres concretos, están bastante claros. Mira, empezamos si quieres por el Real Madrid, porque Alex Hernández nos pregunta en Twitter, fichajes pendientes del Real Madrid, hoy se ha anunciado el de Kramer hasta 2026, tendréis análisis en el canal también, y dice, plantilla de 15, abrimos el melón Real Madrid, luego si hay alguna más sobre el conjunto blanco te dejo, pero ¿qué te parece? Primero a mí llamativo que haya firmado solo un año, el jugador de la Laguna Tenerife, ex de la Laguna Tenerife. Bueno, yo creo que ya estoy en un fichaje que teníamos todos bastante claro que iba a suceder, como el de Maledón. Al final el Madrid ha abierto digamos un ciclo nuevo a nivel deportivo, porque ya no es únicamente el cambio de plantilla, el cambio de entrenador, también toda la estructura deportiva que ha cambiado radicalmente. Creo que se le está dando un enfoque diferente y creo que se va a querer trabajar de una manera diferente, en la que quizás vamos a ver en el Madrid pues un punto más de apuestas, no tanto a los Razan Mays, quizás un jugador con menos trayectoria, buscando un jugador pues de 21, 22, 23 años que pueda dar esos primeros pasos en Europa. Creo que el Madrid va a trabajar mucho el mercado de la G-League. No sé si este verano concreto, pero sí los próximos años, buscando esos jugadores de NBA G-League que puedan dar un salto a Europa. A mí, por ejemplo, me comentaban un nombre que está encima de la mesa a nivel Euroliga, no sé si para el Real Madrid, pero sí ha sonado, por ejemplo, para Olympiacos, perdón, es Precious Achiuwa, el jugador cierto, lo hemos comentado, sí. El jugador de los Knicks. Al final yo creo que nos vamos a ir a ese tipo de jugadores que están un poco a caballo entre NBA y G-League y que creo que equipos, por ejemplo, como un Real Madrid, pues pueden mirar con ojos. Yo creo que ahora mismo el objetivo del Madrid es intentar cerrar ese juego interior. Ha habido salidas, el caso de Serge Ibaka, el caso de Lee Ndiaye también hacia la NBA. ¿Lo de Musa? Sí, pero ya no es juego interior. Ya, sí.
Yo creo que el puesto de Musa o la relevancia que tenía Musa está cubierta por la llegada de Theo Maledón y creo que el Madrid se centra ahora mismo en fichar un 4 y un 5. Creo que para mí Pero es entonces, importante. pregunta, si va a fichar un 5, ¿se va Bruno Fernando? Ahí es la O sea, cuestión que iba. esta es pregunta mía, ¿eh? O sea, No, pero esta es la cuestión que iba a jugar. Un 4 y un 5. ¿El 5 puede ser Bruno Fernando? Puede ser Bruno Fernando. Esa es un poco la duda que yo creo que tiene el Madrid. Si apuesta por Bruno Fernando en el 5 de verdad, se lo queda a medias entre el 4 y el 5 y ficha otro 5, porque creo también al final una plantilla como es la del Madrid en esta Euroliga absolutamente de gigantes es que necesitas una muy buena rotación interior. sí, sí, bueno, es que Diego, por ejemplo, nos preguntaba en Twitter también, ¿fichará un 4 y un 5? Claro, es que realmente ahora tiene Usman Garuba que juega en el híbrido, pero la realidad, y esto es importante, ya no es lo que Sergio Rodríguez fiche, es que Scariolo no se parece nada a Chus Mateo ni a Pablo Lasso. Entonces, Garuba, lo que hemos visto en la selección, siempre ha jugado de 5 con Scariolo. Tavares, bueno, incuestionable. Lo de Dec es un tema, es decir, tampoco puedes contar con él como un jugador full time porque desgraciadamente las lesiones han podido con él. Está lo de Bruno Fernando, y tendrás que sacar a Gessoña del 4 de manera permanente, digo yo. Tendrás que ir a moverte por una estrella ahí. Bueno, Gessoña quiere ser más un 3 que un 4. Por eso, por eso. Esa es la realidad y que con la salida de Jan Musa ese puesto de 3 titular queda abierto. Yo creo que evidentemente el Madrid piensa en Gessoña en esa posición y por eso todo lo que está sonando de cuatros son cuatros de una relevancia, de un calibre importante. No están sonando medianías. El Madrid quiere un 4. No sé si lo podemos llamar titular, pero sí que pueda ser titular, un jugador que pueda ser importante dentro de la rotación. Sí, claro, es que ha sonado Jaime Pradilla, que analizamos ayer en el canal, que es una opción. A mí me sigue pareciendo el mejor, Bueno, el número uno, yo, Filipe a, Petrusev. yo a día de hoy no me parecía una opción ¿No te Jaime parece ya? Pradilla. Vale. No, yo creo que estamos en un verano en el que es muy difícil que Valencia Basket pierda algún jugador con el que ellos cuentan de verdad en la plantilla. Ya. Pero luego es que si no, ahora mismo es Alec Peters, que estamos con esa cantinela, y yo insisto, Filipe Petrusev a mí me parece el mejor jugador, pero aparte hay un tanteo con el Baskonia, creo, si no me equivoco. Digo porque otra vez, ahora hablaremos de Valencia. Sí, Pero bueno, el caso de Filipe Petrusev, yo creo que si sale de Olympiacos me parecerá muy extraño que no vaya a Estrella Roja, ¿no? ya, pero fíjate, oye, pero Estrella Roja, luego abriremos ventana al final del vídeo. Pero claro, tampoco hay sitio, ¿eh? O sea, No. Bueno, ¿no te han llamado? ¿No te han llamado para ir a jugar? ha firmado todo. No, porque no he jugado en ACB. Bueno, en mi caso, técnicamente en una guía ACB aparezco como jugador ACB, ¿eh? O sea, podría firmar por Estrella Roja. Pero me refiero, es que realmente tampoco, ya hemos visto que Blasco Chanchar ha anunciado que se va a Milán, no hay muchas opciones, así que digas para un jugador referente para el 4 titular para el Madrid, a día de hoy. No, bueno, ya es buscar ese mercado que decía, ¿no? De Ya. NBA G League, donde ahí sí que hay jugadores que creo que pueden ser interesantes. Al final, creo que también el Madrid, por lo que me llega, tiene muy claro que el nombre es Alec Peters, sabe que la negociación con Olympiacos es dura, que es posible que no se produzca, que al final el fichaje no se produzca, y tendrán que buscar alternativas. Yo creo que el Madrid está muy atento a todo lo que pase en G League y NBA este verano. Abrimos capítulo Valencia, que además hoy se ha sabido que Darius Thompson se ha despedido de EFES, con lo cual lo normal, el proceso que debe suceder, que igual sucede en este rato, es que presente Valencia Basket la oferta y que Baskonia tenga unos días para igualarla o no. Más allá de esto, ¿qué te está pareciendo el mercado de Valencia Basket? Que se ha movido mucho y yo diría que muy bien en estas semanas. Bueno, yo creo que es un mercado tremendamente ambicioso. O sea, creo que todos estábamos esperando también ese paso adelante de Valencia, ¿no? De ser un equipo que diera el paso definitivo, decir, bueno, no entro en la Euroliga a simplemente competir y estar en la parte de abajo. Entro en la Euroliga con todo. Entro en la Euroliga a morder desde el primer día, con una plantilla tremendamente potente, con mucha calidad en muchas posiciones, porque creo que al final lo que ha conseguido es tener jugadores de primerísimo nivel en todas las posiciones Sí. y con una identidad muy Pedro. O sea, una preponderancia exterior enorme, con Jan Montero como principal estrella. Veremos la llegada de Darius Thompson, pero es el jugador que quieren.
y luego toda una serie de jugadores que saben trabajar muy bien a su alrededor. Decía que ha fichado a Sima y a Sako, que son dos jugadores que obviamente le dan mucho, pero tampoco le opacan a Costello. Y luego Cameron Taylor creo que es un buen recambio para Oyeley. A mí lo de Darius Thompson, podemos entrar a hablar de ello, me parece un acierto. Lo fiche quien lo fiche en Europa, pero creo que Valencia además le encaja mucho para potenciar el juego de Jan Montero, porque Darius Thompson no es una estrella, es un potenciador de estrellas para mí. Y yo no sé si les quedaría algo más. Bueno, Mari Moore que también lo han incorporado y que ya lo comenté el otro día. Me dijeron que finalmente todo esto de las cantidades y tal, que no ha habido pago por Mari Moore, eso es lo que me han comentado. Y que bueno, pues que Bueno, pues es raro porque él tiene contrato pues en han Australia. llegado a, lo han arreglado. Bueno, Este es mi resumen. no, a ver, entiendo un poco por dónde pueden ir los tiros, que es no ha pagado Valencia, sino que ha pagado el propio Pues Maribor. esto lo desconozco, pero que Valencia no ha desembolsado, cosa que con Cam Taylor y Sima sí, pero lo dejo claro porque a veces pues te van Bueno, llegando cosas y o que pudiera tener Marimur una cláusula de eso es, escape a equipo Euroliga, alguna cosa así, alguna puede ser. cosa es. Pero bueno, me refiero, aparte de Darius, antes de entrar en lo del tema de Darius Thompson, ¿les falta algo más si fichan al el base? No, no. Yo diría que está. Bueno, falta un 3, ¿no? Otro tres. Yo creo que falta un 3. Sonó Isaac Bonga en su momento, pero ha renovado con Sí. Partizan. Yo creo que falta un alero. Y yo te diré que ya está. O sea, sería Darius Thompson y un alero. Y luego a ver qué es lo que quieren hacer con todo el juego interior. Porque al final hablamos de jugadores con contrato, tienen muchos. La pregunta es si Valencia Basket quiere jugar la próxima temporada con Sestina, con Rivers, por ejemplo, que son dos jugadores que Bueno, tienen Rivers, contrato. su representante rápidamente dijo que había renovado. Bueno, renovado no, sino que Bueno, o que Valencia continuaba. Basket no ejecutaba la cláusula de corte y por lo tanto él tenía contrato un año más con Valencia Basket. Yo lo que digo es que tanto en el caso de Sestina como el de Rivers, eso no significa que vaya a jugar 100% en Valencia Basket en la temporada que viene. Si Valencia Basket encuentra opciones en el mercado que son interesantes, que puedan dar un salto de calidad, Sí. yo no descarto que puedan mover a alguno de los dos, incluso bueno, aunque fuera en un formato cesión, por ejemplo, en el caso de Rivers. Y luego está el tema del pasaporte de Cam Taylor, que lo comentaron los amigos de Encestando esperando un poco la respuesta, pero lo de Darius Thompson. Sí, iba a decir, Sí, es un sí. verano de pasaportes. Se ha puesto a repartir, ¿eh? A ver, uno de aquí de Croacia, otro de África, El de otro. Rumanía, ¿no? Para Fats Russell Oh, también. está siendo increíble. O sea, creo que en Polonia estaban con Jordan Lloyd y Jerry Harding. A mí me está pareciendo que es el verano ya definitivo para decir, señores, vamos a acabar con la tontería esta, porque es que al final todo el tema de los pasaportes, si te fijas, casi todos acaban apuntando a España por la normativa que tenemos de dos extracomunitarios y que ya en muchos otros países no existe. Sí, sí, tal cual. Mira, preguntan José y Blues Photography por el caso de Chris Jones y lo uno con lo de Darius Thompson. Chris Jones ha salido, Valencia no ha querido que continuase. ¿Qué te parece la salida de Chris Jones? Y luego lo de Darius Thompson. ¿Cómo lo ves tú el proceso y si crees que va a jugar en Valencia? Bueno, el caso de Chris Jones a mí me hace reflexionar de una forma que creo que me vas a comprender y me vas a comprar bastante. Chris Jones, que es hace un verano, ¿no? Tiene ofertas importantes de equipos de Sí. Euroliga. Una de ellas, Fenerbahce, que ha acabado siendo campeón de la Euroliga. Y Chris Jones rechaza esas oportunidades, dice que está muy feliz en Valencia, que quiere volver a jugar la Euroliga con Valencia. Digamos que el jugador apuesta por Valencia Basket en ese momento. Y claro, nos encontramos que al cabo de un año es el club el que no apuesta por el jugador. Entonces, muchas veces cuando se habla, ¿no?, de ese punto de qué fidel es ese jugador, ¿no? Qué jugador más importante, cómo sea. ¿Qué sentimiento tiene? ¿Qué sentimiento? Sí, sí, te Sí, sí, entiendo. sí. Cómo siente los colores, cómo todo. Puede ser, no te digo que no, porque evidentemente eso existe, pero que la vida da muchas vueltas y gira muy rápido y tú haces un esfuerzo gigantesco diciendo que no a varios equipos de Euroliga para quedarte en Valencia y al cabo de un año eres tú el que sale porque el club dice que no quiere seguir contigo. Entonces, que creo que es otro ejemplo más de que esto al final no deja de ser un mercado, que cada uno hace lo que le interesa. Y lo digo porque hay muchos jugadores que han cambiado de equipos este mismo verano, de jugadores que parecen, yo creo que no pongo en duda, que tenían un cariño muy especial al equipo en el que estaban, pero la vida sigue y cuando hay Sí, una sí. oportunidad
importante de ascender en tu trabajo y de poder ganar más dinero y tener un rol más importante y un equipo más importante, pues lo lógico es coger esa oportunidad. Entonces, he hecho un poco esa reflexión, que creo que había que hacerla. Creo que al final, bueno, las dudas físicas, ¿no?, que ha podido tener Valencia Basket con Chris Jones, creo que han acabado siendo absolutamente decisivas a la hora de tomar esa decisión. Y Darius Thompson. Yo creo que Valencia tenía muy claro el jugador que quería, cómo acompañar a Jean Montero, que sin duda es el estandarte principal, el jugador, el proyecto de este nuevo Red Arena. Y a partir de allí, bueno, evidentemente todo en manos de Pedro Martínez creo que se va a multiplicar y vamos a ver un Valencia tremendamente divertido por un lado, pero también tremendamente competitivo. ¿Tú crees que hay alguna opción? Ya no digo que Baskonia iguale, de que Darius no juegue en Valencia, es decir, que no sé si Darius, a mí me parece un escenario muy loco que acabará jugando en Vitoria, pero sí puede pasar lo que pasó, digo, porque hay gente que lo lleva a un lado, Costello fue un caso, pero acuérdate del de Víctor Claver, Baskonia hizo una oferta a Claver y Claver le igualó a Valencia y se tuvo que ir a jugar fuera. Luego no le fue mal, a Víctor, pero me refiero que esto ha pasado en ambos lados. A ver, opciones en la vida siempre hay, ¿no? O sea, no podemos decir, hay un 0% de Ya. opciones. A mí me sorprendería muchísimo que, viendo la ambición con la que se está moviendo Valencia Basket en este verano, Darius Thompson no juega en Valencia. O sea, me parecería que Baskonia debería igualar y Valencia llamar a la puerta de Baskonia de, Y oye, ¿cuánto negociar. quieres? Y que Baskonia dijera, no negocio, ¿sabes? Yo creo que esa es otra opción que también puede pasar, ¿eh? Que Baskonia diga, no, yo te igualo, voy a forzar que el jugador juegue fuera del ACB, porque no quiero tenerle como rival y no quiero negociar contigo. Eso es Puede una pasar. posibilidad que está Puede encima pasar. de la mesa. Yo creo que la oferta que le va a hacer Valencia a Baskonia por no igualar, si en el caso de que Baskonia se plantee igualar, va a ser absolutamente determinante. No sé, me parece que es un verano en el que, hablando rápido y directo, si es cuestión de dinero, a Valencia Basket no es un problema. Sí, pues vamos a ver qué pasa. Vamos con el Barça, que nos aceleró mucho al principio del mercado, ha parado bastante. Miles Cale, tenemos el tema del cambio con la llegada de Juan y Marcos y un base que yo pensaba que iba a ser otro tipo de perfil, pero es claramente un jugador de rotación. Y nos preguntaba Marc, por ejemplo, ya ha empezado la temporada y dice, posibilidad de salida de Peñarroya, ya primeras sin darle opción. Y luego, ¿cuándo vienen? Pero, Hombre, cero. cero, lógicamente, ¿no? Empieza la temporada. Dice, contando que vienen Clyburn y Sengelia, ¿se espera algo más? Sí, o sea, ahora mismo lo que le falta en el Barça, que no sé si que cuando salga este vídeo tendremos alguna oficialidad, pero es oficializar los fichajes tanto de Schengelia como de Clyburn. Eso es. Y el Barça está buscando ese jugador interior que pueda hacer el 4 y el 5, que pueda tener también capacidad de exterior. Y ahí tienen el nombre de Joan Macundú como el nombre, digamos, más reseñable o el que gusta más. A partir de aquí veremos, porque creo que también el Barça de momento no está teniendo prisa para cerrar esa opción. Está mirando también otras opciones de G-League, muy atento a la Summer League. Y también creo que el mercado del Barça, aunque parece que termine con la llegada, por ejemplo, de un Macundú, creo que van a estar muy atentos a lo que pueda ir sucediendo a partir de principios de agosto. Y me explico. Cuando se haya movido ya todo el mundo, va a haber una serie de jugadores que van a ir al training camp de la NBA y muchos de ellos pueden ser cortados. Creo que ahí hay una oportunidad de mercado relativamente barata que encaja bastante en la idea ahora mismo, pues muy austera, ¿no? A nivel económico del Barça, por la situación del No, club, es que que lo hemos comentado muchas veces, que todo el fair play del fútbol también, evidentemente, no, es que dependen claramente, los salarios de balonmano, de baloncesto, de fútbol sala, del fútbol femenino. Bueno, pues evidentemente es claramente el equipo, yo creo que esto es inevitable o es evidente, está yendo a menos a nivel de fichajes, ¿no? De hecho, Miles Cale, yo creo que no gastaría el Barça a principios de junio una plaza extracomunitaria en Miles Cale en la vida hubiera pasado. Bueno, es que yo creo que estamos hablando de un Barça diferente. O sea, tú estás pensando en el Barça de hace 10 años. El Barça de hace 10 O años, el de hace cuatro, ¿eh? o de 5, sí. O el de Sí, Saras. sí, pero en un Barça mucho más potente a nivel económico. Yo creo que ahora Sí, sí, sí. mismo hay una restricción económica
realmente importante, que hace que el Barça pues no pueda mirar, depende de qué tipo de jugador y de qué tipo de salarios, no sean opción. Y a partir de aquí, bueno, pues a trabajar con lo que tienes y con lo que hay en el mercado. Entonces, creo que el Barça ha querido desde el primer momento, ha tenido muy claro que querían a Miles Cale, ha fichado a Miles Cale. Sí. Al final no hay que pensar en que es que hace unos años estaba un Corey Higgins o estaban nombres así. El Barça se ha ido Justin Anderson y ha entrado un jugador de unas características similares a Justin Anderson, pero que dentro del Barça gusta más que Justin Anderson. Oye, ¿y a ti cómo te suena el Clyburn Sengelia, que claramente en Bolonia no ha encajado? A mí Toko Sengelia me gusta, mi única duda son las lesiones. Yo es que a Clyburn, ya tuvimos aquel debate ya hace un año, ¿no? Pero yo es que le veo cada vez a menos, y es que no ha tenido encaje real con un jugador como Sengelia, que vas a fichar a los dos. Bueno, aquí hay que decir que nos estamos haciendo un poco trampas al solitario, me explico. O sea, es que el Clyburn Schengelia no ha funcionado. Bueno, ha funcionado el Clyburn Schengelia Sisic. Es verdad, claro. También el 5 de Abiertos ha tenido jugadores cuestionables. Yo creo que al final, dentro de lo que está montando un poco Peñarroya, veremos a Schengelia compartiendo los puestos de 4 y de 5. Creo que Sí. veremos a Schengelia en el 5 bastante. Y a Clyburn junto con Joel Parra alternándose en esos puestos de 3 y de 4. Creo que Schengelia es el jugador que el Barça quería por ese punto de movilidad, por ese punto de versatilidad interior. Me hace mucha gracia que todo el mundo mira el DNI de Schengelia, ¿no? Es que es un jugador de mayor. Ya, ¿cuántos partidos se ha perdido Schengelia en los últimos 2 años? Tuvo un tramo en la temporada buena de Banqui. Ahí se perdió un tramo de Sí, partidos. pero me refiero que puede haber un No, no. accidente. Pero jugador de perderse partidos por lesiones musculares, por. No, es que Schengelia ha acabado siendo MVP de las finales en la Liga Italiana, siendo un jugador tremendamente importante para la Virtus. Yo creo que el Barça ficha una estrella de la Euroliga, Lo ese que es el está, titular. lo que está claro es que Navarro y Mario Bruno han mirado mucho la Lega, ¿eh? O sea, han estado allí en el despacho, tienen puesta la Lega todo el día. Tener el League Pass de la Liga, Sí, puesto. sí, increíble, porque han buscado todo prácticamente ahí. O sea, que al Barça, Clyburn Sengelia cuando se haga oficial, está Juan y Marcos y Miles Cale, y le faltaría ese 4,5 a falta de que se pueda completar la partida. Y luego el tema de Abrines, que está ahí en el aire, que de momento no, ni que sí ni que no, él también se ha pronunciado, pero tampoco ha dejado claro nada, con lo cual, a esperar, pero eso sí que, claro, obviamente cambiaría un poco el escenario. Sí, bueno, yo creo que el tema de Abrines, hasta que no se Eso pronuncie es. él, todo es un terreno especulativo que, con todo lo que significa posibles retiradas y cosas así, a mí no me gusta entrar. No, no, Yo a mí creo que tampoco. yo soy muy de, si realmente tiene que haber una noticia, la tiene que dar el propio jugador, si realmente es así, y si no, pues oye, Abrines es un jugador con contrato. Pregunta de Álvaro García en Instagram. ¿Cómo veis la reconstrucción del Unicaja? Comparaciones, bajas, fichajes. Y aquí añado yo, si crees que falta algo más. Un saludo, un abrazo enorme, Álvaro. Bueno, yo creo que es un verano diferente para Unicaja, ¿no? Después de muchos años de proyecto bien establecido, con muy poco cambio, es un verano en el que hay cambios muy significativos, porque es que se han ido jugadores que han sido muy importantes dentro de este grupo, ya no únicamente lo que ha significado Dylan Osetkowski, lo que ha significado Cameron Taylor, lo que ha significado Tyson Carter. Creo que son 3 jugadores, 2 de ellos sobre todo estructurales, pero Carter también ha sido un jugador muy, muy, muy importante. Ley de vida al final. Sí. Creo que por muy buen proyecto, muy buen trabajo que esté haciendo Unicaja, que lo está haciendo, y creo que eso no tiene que cambiar nada, lo que voy a decir a continuación, la Euroliga es otra cosa. O sea, creo que puedes tener un proyecto tremendamente sostenible, muy bien trabajado, pero la Euroliga es otra cosa y los jugadores quieren jugar Euroliga. Y dicho esto, creo que Unicaja se ha movido muy bien en el mercado. Abro ya ventana de mi siguiente jugador favorito en la liga andesa después de Caleb Humphries, que va a ser Chris Duarte. Chris Duarte, sí. Yo estoy en este barco, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, de momento, a Maledón es cierto que creo que es un jugador también de un impacto, yo diría, superior ahora mismo porque lo ha testado en Euroliga, pero Duarte puede salir muy, 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 muy bien, ¿eh? Me parece un jugador que yo no vi venir, fue un sorpresón y creo que es, gracias al gran trabajo que has hecho, te puedes permitir el lujo de convencer a Chris Duarte. Sí, es que yo creo que al final ha sido en una línea tan positiva los últimos años, ¿no? De trabajo, de continuidad, de estar siempre arriba,
que creo que al final, aunque no eres un equipo de Euroliga, sigue siendo tremendamente atractivo, ¿no? Y un Es el jugador como tú, 21, es el 21 de la Euroliga. Es decir, que después de los 20 de Euroliga, donde te quieres sí, ir por proyecto deportivo, es ahí. me parece una muy buena definición. Sí, sí, sí. Es ahí. Yo creo que Duarte también es cierto que es un jugador muy distinto a Cameron Taylor, Sí, muy sí. distinto a Cameron Taylor, pero Duarte es que no será por talento, por No, calidad. tremendo. Me parece que es un jugador que si encaja bien dentro de Unicaja, sobre todo Unicaja entiende que con Duarte tendrá que jugar diferente, que quizás no tendrá que ser un equipo, sí será coral, pero Duarte necesita sus tiros. Duarte, o sea, yo no concibo un Unicaja funcionando este año con Duarte metiendo 12 puntos por partido. Yo creo que No, tienes un jugador que se vaya muchos más y que sea un referente claro en la ofensiva de Unicaja. A partir de aquí, bueno, también vamos a ver la llegada de Xavier Castañeda, que creo que también es un jugador más desconocido para muchos, pero que emula un poco ese rol de Tyson Carter, un jugador capaz de hacer muchas cosas en pista, quizás no tan eh, con tanta facilidad para entrar en ebullición, ¿no? Como era Tyson Carter, pero sí me parece un jugador muy interesante. Renovación de Tyson Pérez por 2020, años, 2029, eso es. Gran que renovación. me parece que es un gran paso también para asegurar la continuidad. Luego, evidentemente, siempre hay cláusulas dentro de todo esto. Si hay algún equipo más grande que quiere venir y pagar la cláusula, pues puede pasar. Y yo tengo dudas de cómo acabará el tema del juego interior, porque creo que Unicaja le sigue dando algo de vueltas. Aunque parece que esté todo ya más o menos hecho, ¿no? Porque Kylian Tilly parece que va a renovar, por lo menos eso decían desde Málaga. Yo sigo pensando que podemos tener alguna sorpresa de última hora, ¿eh? Por lo menos evaluarla, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor ahora a principios de julio no hay nada, pero a finales de julio salta un jugador. Oye, este pensaba que iba a Euroliga, se ha quedado libre. Creo que Unicaja ha sabido jugar también muy bien con este tipo de jugadores. Ya lo hizo el año pasado, o sea, ahí veremos también. Yo creo que se ha movido de maravilla y de verdad que me alegro. Me han propuesto un evento en la Supercopa, la gente de Málaga, Cuidado, Gerard, No, manda que no nos gustó Málaga, No Cuando es, fuimos. no, es, no es un mal sitio, ¿eh? No es un No, mal no, sitio. ya te lo digo yo que no es mal sitio. Le dije a Nacho, oye, que me han dicho algo en Málaga y dice, sí. O sea, sí, dijo, completamente se volcó. Yo creo que estaría bien para iniciar la temporada, no estaría mal tirada, Así que ahí lo dejamos, Gerard. Bueno, miremoslo, ¿eh? Yo, si hay Cuidado, que ir a pasar un fin de semana a Málaga, se va. haré el esfuerzo, ¿eh? O Por sea, esta comunidad lo que haga falta. Eso es. yo por la gente, lo que sea. Efectivamente. Oye, muchas preguntas, pero muchas sobre Baskonia. Tengo aquí a Chema Trejo, por ejemplo, que me escribe en la comunidad de YouTube, que dice, ¿qué va a pasar con Donta y con Nikos? ¿Creéis que saldrá Donta Hall? Si es así, ¿qué pivote encajaría más? Aquí añado lo de Rodion Skurucs, el tema de Darius, pero bueno, que yo creo que es más colateral. ¿Qué te está pareciendo? Es que ha cambiado mucho. Para mí, desde que ha llegado Xavi Puyol, por lo menos da la sensación de que a los cupos no es que les preocupe, es que les importa mucho. Bueno, primero de todo, bienvenidos a la era de Xavi Puyol, que creo que aún estáis entrando en ella, pero ya estáis viendo que hay un cambio de rumbo y de pensamiento. Y yo creo que es tan necesario como casi inevitable. Creo que Baskonia tenía que empezar a trabajar de una forma diferente, porque si no se iba a quedar muy atrás. Sí. Sobre todo a nivel Euroliga. Ya esos jugadores aún en formación, pero que ves que no les va a dar para llegar a ese nivel, caso por ejemplo de Rayeste, ya no te sirven a este nivel. Yo creo que ha ido a buscar Baskonia ya jugadores, oye, quiero jugadores que me ayuden en la rotación de verdad. Creo que Rafa Villar es un gran fichaje, creo que Rodion Skurucs es un muy buen fichaje Yo también. también lo creo. ¿Le ves más de Y 3 o de 4? a mí me ha gustado más al 3 A mí siempre. también, por eso. Y creo que precisamente de Baskonia hablábamos muchas veces, ¿no? Hemos hablado muchas veces, incluso fuera de micro, qué va a pasar con Tadas, ¿no? De 3 o de 4. Es que el Rodions 3, Tadas 4 me combina muy bien también, ¿eh? Sí, 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 son dos jugadores además que se pueden cambiar en defensa. Los dos tienen poste bajo, aunque diría que Rodion Skurucs va a ser el jugador con más poste bajo de toda la plantilla de Baskonia, claramente, y que lo hace muy bien, por cierto, en el alero, marca muchas diferencias. Sí, donde quizás, digamos, flaquea un poco más es en ese lanzamiento exterior. Sí, Nunca ha sido un gran tirador, pero bueno, tiene capacidad para tirar. A mí me parece que va a ser un jugador que más allá de todo ese terreno extradeportivo, ¿no? Que evidentemente hay y que creo que la gente pues tiene todo el derecho del mundo en opinar,
cuando empiecen los partidos, creo que va a ser un jugador que va a gustar mucho a la afición de Baskonia. Bueno, claro, pero aquí las cuentas son evidentes. Rocaópulos, que veremos qué pasa con él. Ayer hice un vídeo hablando del tema. Cabarrot ha tenido alguna oferta, algún interés. Pero claro, ves cuatro exteriores, cuatro aleros, realmente, porque Camar Baldwin yo creo que además se pasa al 2. Todavía no hemos abierto ni el melón de Galviati y Lasso, ¿eh? Pero claro, ahí tiene que haber alguna venta. Y aquí lo preguntaba Chema. Vasconia va a tener que vender a Hall también si quiere cambiar algo en el 5. Bueno, yo creo que es inevitable. Si Baskonia quiere cambiar de pivot, tendrá que salir Donta Hall. Mi pregunta a 11 de julio es, ¿va a salir Donta Hall? Yo creo que sí van a encontrar mercado. No sé, al final es como mucha gente, por ejemplo, con el tema de Darius Thompson, ¿no? Es que yo no veo a Darius Thompson en un mismo equipo con Trent Forrest. Bueno, es que hay que vender a Trent Forrest. Bueno, pero alguien te tiene que comprar a Trent Forrest. Y lo que no vas a hacer es mal venderlo. Entonces, si las ofertas que llegan por Donta Hall no son nada del otro mundo, quizás el equipo, o sea, el club tiene que pensar, oye, pues me quedo un año más con Donta Hall. No lo sé. Yo ahí creo que deben buscar una mejora, a un pivot un poco Yo, más. yo creo que si se acaba confirmando la llegada de Galviati como entrenador y tal y como se está moviendo Baskonia en el mercado, no me parece Donta Hall, o sea, la continuidad de Donta Hall una mala noticia. ¿Eh? No, no, si el problema de Don Hall es los domingos. O sea, me refiero, él entre semana, bueno, más o menos gestiona y Samanich va a jugar mucho. Yo ahí sí que lo creo, lo veo muy claro. El problema es que necesitas que en ACB este jugador se conecte. Y luego te digo otra cosa. Yo creo que romper el grupo, que Monek estaba por ahí, Forrest también, Hall y tal, creo que le vendría muy bien al equipo. Es decir, si Hall se queda solo, lo entiendo. Porque además, imagínate, con un Darius Thompson, un Basket Fiction, tienes un tipo que le conecta. Yo soy bastante contrario, por ejemplo, con el tema de Forrest. A mí me apetece mucho ver un segundo año de Forrest en Baskonia. Pero con Galviati, claro, es que esta es otra, ¿eh? Parece Sí, que damos por hecho que porque, Lasso se va, pero Galviati parece el que podría llegar. ¿por qué no? O sea, creo que lo que hemos visto de Galviati en Trento es de un entrenador valiente que le da mucha importancia a ese juego exterior y creo que tanto Howard como Trent Forrest serían dos jugadores importantes. Aquí la cuestión evidentemente es lo que te limita a nivel de mercado. Si ninguno consigue un pasaporte, tú ya tienes los dos cupos de extracomunitario cubiertos. Porque para ti, claro, si Darius Thompson no viene, ¿a quién fichas en el base? Pues Rafa Villar no va a ser el segundo base. Ojalá lo consiga a medio plazo, que creo que es el proyecto del equipo. Bueno, no va a ser el segundo base, Pero va a jugar mucho, ¿eh? Yo creo que va a pero jugar es más de lo que que la gente piensa. Sí, sí. yo creo que va a ser un jugador que va a tener minutos y es que va a gustar, es que es un jugador de pura entrega, de Sí. corazón, de lucha, pero es que además es un chico muy joven que puede progresar Y con mucho aún. talento, y con talento. O sea, no nos olvidemos, este chico sabe jugar, ha sido campeón del Mundial Sub-19 jugando de titular. A partir de aquí, yo creo que Vasco ya está muy atento a oportunidades de mercado de jugadores de equipos de mayor nivel que fichan jugadores y claro, si yo tengo tres bases, pero ficho uno y uno que se cae, ¿no? Por Ya, ejemplo, pues uno piensa pues en Fenerbahce, qué va a pasar con Artur Zagars, por ejemplo. que está en el tanteo. Es un nombre, Sí, es un sí. nombre que creo que hay que mirar en Bueno, Vitoria. pero fíjate esto, ¿eh? Sería la primera vez que tiene 5 cupos si pasase esta circunstancia que tú dices, Gerard, ¿eh? Que un jugador así, dices el caso de Zagars, pero bueno, No, cualquiera. no, 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 pero vamos a hacer el repaso. Sería, en el hipotético caso que Sí, llegara sí, Artur sí, estamos en Zagars. hipotético, ¿eh? No estamos hablando No, no, de... sí, pero me refiero, en ese hipotético caso, ¿no? Que puede pasar. Artur Zagars, Rafa Villar, Tadas Edekerskis, Rodion Correcto. Skuruks y Jalifa Diop. Khalifa Diop. Es un equipo, ¿eh? O sea, son cinco jugadores que los puedes poner en pista y el equipo te rinde, ¿eh? No, no, claro, claro, claro. ¿Cuántos años hace que no hay No, no, tantos cupos de tanta calidad en Baskonia Basconia? históricamente nunca ha tenido 4 cupos de calidad. Ha tenido 3, sí que los ha tenido, y luego ha tenido pues a un veterano o un jugador secundario, tal. Ha cambiado todo, en ese sentido hay un cambio evidente. Veremos aquí qué pasa, porque yo creo que también hay que solucionar el tema de Lasso y Galviati. Yo haré vídeo cuando llegue el momento, porque por un lado, pues si Galviati viene aire fresco en el sentido de estilo de juego, Sí, a mí me da mucha pena que termine la etapa de Pablo Lasso en Vitoria, sí. Es mi opinión, pero esta es mi opinión. sí, pero yo creo que podemos pensar como tú, y estoy bastante de acuerdo, a mí también me da pena,
Pero creo que el club al final ha apostado por algo diferente y no sé si los caminos de Lasso y de Baskonia Sí, sí, no lo sé. se han encontrado en un punto demasiado inconsistente en general, ¿no? Yo creo que no descarto que Lasso pueda volver en un futuro, en un momento, en un punto más de estabilidad, pero creo que en el momento en el que Baskonia ha llegado, no digo un momento crítico, pero sí a un año difícil, la llegada de Lasso, creo que ha sido una conjunción de muchas cosas. Por eso cuando hablamos de la salida de Lasso la temporada de Baskonia, el porcentaje de culpa y estas cosas, yo creo que cada día le quito menos porcentaje a Pablo Lasso, que Yo también. evidentemente tiene, pero creo que hay muchas cosas que no dependen de él. Por cierto, antes de cerrar esto, han preguntado, no la encuentro aquí quién es la persona, pero si estás durmiendo en el sofá. Claro, por el tema de Rodions. No, no, ha dolido, no Claro, te lo voy a negar, ha dolido. Yo creo que también estaba bastante asumido porque Rodions hizo ya unas declaraciones diciendo que él Con quería Olga, jugar sí, a la sí. Euroliga, sí, 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 sí. Y creo que luego hablaremos de Murcia, pero para hacer una pequeña intro, creo que no es un mal negocio para Murcia este verano. Al final Kurucs terminaba contrato la temporada que viene, iba a ir gratis el verano siguiente. Sacas un dinero, incluso ha sacado algo más de la cláusula porque Baskonia ha hecho el movimiento más tarde de lo que debía. Y bueno, ahora evidentemente pues turno para que Alejandro se ponga a trabajar y encuentre buenos relevos. Hay preguntas por aquí de Murcia. Suena Sander Rayeste. Es cierto que hay mucho Bueno, bajón, ¿no? Pero de suena, Julius está muy bien, de Julius. sí, iba a decir suena, pero está hecho ya Tiene pinta, Sander ¿no? Rayeste. Me alegro por los Rayeste, dos. sí, sí, Rayeste va a ser jugador de UCAM Murcia. Aquí la cuestión es cómo van a acabar de confeccionar todo ese juego exterior, porque como decías, David de Julius ya es oficial. A mí me parece un muy buen jugador. A mí también. Y además, ese tipo de jugadores, y luego, por ejemplo, Girona me ha pasado también con la misma sensación, ¿eh? De que ya no estás fichando apuestas, ya estás fichando tíos que sabes que van a venir a rendir. Será mejor o peor, pero este tío rendirá. Y a mí de Julius me parece que es un jugador que en ataque y en defensa va a dar mucho a este UCAM Murcia. Al final, bueno, no te la juegas como te la has jugado anteriormente con un Travis Trice, por ejemplo, ¿no? Que era un Sí. jugador de mucha calidad ofensiva, pero que luego atrás te restaba bastante, que el día que estaba no muy fino, pues incluso tenías que acabar sentando. De Julius, no sé si va a tener partidos de 30 puntos. Posiblemente no tenga partidos de 30 puntos o 35 puntos, pero va a ser un jugador fiable, va a ser un jugador muy constante. Y creo que UCAM Murcia has hablado también de la opción de Michael Forrest, que es un jugador mucho más ofensivo, mucho más talento en ese sentido. Pero claro, sin un pasaporte es imposible. Tiene que llegar a un jugador con un pasaporte de esa posición de dos. A ver un poco qué es lo que pasa en los próximos días. Yo creo que Murcia, máximo una semana, creo que va a anunciar algún fichaje. Yo creo que también hay que tener en cuenta que tienes a Ennis, que tienes a Radebo, Sí, que el sí. año 2 de Kaiser Gates creo que va a ser muy bueno. Yo Hay, esta hay, es- hay muchas esperanzas con Gates. La para mí sensación también. es que después de un inicio muy potente, luego como que bajó bastante el rendimiento, creo que hay muchas ganas de verle. Me hablan maravillas de Howard San Ross para la temporada que viene. Me dicen que va a ser un jugador tremendamente importante en este UCAM Murcia después de la salida de Rodion Skuruk. San Ross ya está entrenando en Murcia. Es verdad. Es un jugador que ya ha cortado las vacaciones y ya está entrenando en Murcia. Claro, hablamos de que queda un mes para el inicio de pretemporada, más o menos. Dicen, Entonces, bueno, él es muy consciente de lo importante que va a ser este año en el equipo y luego para mí la gran clave es qué va a fichar en el 5. Creo que el 5 es lo que va a cambiar radicalmente todo. Si es capaz de fichar una estrella, un jugador muy importante, UCAM Murcia va a dar un gran salto de calidad. oye, pregunta por aquí David Roca, si hablamos de otro equipo que no hemos comentado mucho, que es Giopos Lleida. Dice, ¿qué probabilidad hay que Giopos Lleida firme a Luis Costa? A ver, yo de momento lo que estoy viendo de Lleida, más allá de que ha perdido a Rafa Villar, es que me flipa. Han ido a por un tío muy físico que no tenían, a Tumán de Añé, mantienen Paulí, mantienen Oriola, Bateman, que le contaste tú la información, renovado. Es que yo no sé si puedes hacerlo mejor con lo que tienes y con tus armas y con Gerard Encuentra, por supuesto, ahí. Mira, la realidad es que llevaron a Rafa Villar hasta casi el último momento a tener que decidir si se iba o se quedaba, porque es que realmente iba a continuar también. Creo que el proyecto de Jaiopos Lleida
Lo he dicho también en redes sociales, me parece tremendamente ambicioso este verano. Me parece que es un paso adelante de entender, oye, cuál es el nivel al que se está poniendo la ACB. Pues yo tengo que estar incluso un poquito más arriba del resto, ¿no? Y habla muy bien de la ambición del club, las apuestas a nivel económico, el paso adelante a nivel económico para renovar a jugadores como Bateman o Pauli, que este verano estaban muy cotizados, Sí, sí, especialmente sí. Pauli. Pauli estaba en la agenda de Hombre, muchos equipos, incluso de competición europea, y se ha quedado finalmente en Lleida. Vamos a ver qué pasa con Pierre Oriola, porque de momento parece que las negociaciones siguen su curso, pero no hay una definición aún. Yo no sé muy bien qué es lo que va a pasar. Yo creo que el Lleida quiere a Auriola. A Auriola le gustaría continuar en el Lleida, pero tiene también otras propuestas. A mí el fichaje de Atumandi Yañé me parece perfecto. O perfecto. sea, Sí, sí. creo que es el jugador que haya estado durante todo el año pasado buscando, ¿no? Llegó Johnny Hamilton, llegó DeMaio Wiggins, ¿no? Queremos un jugador que juegue por encima del aro, que nos dé capacidad física. Atumandi Yañé. Y Es cupo. que es eso. Sí, sí, por lo menos eso es el añadido. Es que, Eso es cuidado. el añadido. Luego, la apuesta por Cameron Kruvik, al final me parece que es un jugador Sí. que encuentra, conoce muy bien. Ya hay unas declaraciones que me gustaron mucho de Gerard Encuentre, que pasó por La Sotana, que es un programa Sí, lo he de visto, lo he fútbol muy visto. conocido, bueno, cada vez más conocido, ¿no? Y él hablaba de la riqueza táctica de los equipos dependiendo de la inteligencia de los pivots. Llega Cameron Kruvik, que es, bueno, máster del universo directamente Sí. en lo que es Pero inteligencia. es una apuesta de alguien que conoces y que viene de una competición que, oye, pues de ahí se están sacando muchos jugadores. Yo es que no creo ni que le podamos llamar apuesta. Me parece que es, quiero a este, porque sé que este me va a funcionar. O sea, no quiere jugar a fichar otro jugador de unas características similares, pero no no ha estado nunca en Lleida, no ha estado en la CB. No, quiero este porque sé lo que me va a dar. Que quizás otro te puede dar más, sí, pero también te puede dar menos. Entonces, yo creo que ahí no han tenido duda. Luego, con el tema de Krudvik, también hay que comentar que está pendiente de poder conseguir un pasaporte, cosa que evidentemente le daría mucha flexibilidad a Jayopos Lleida. No sé si va a ser posible antes de que empiece la temporada. Si no, pues bueno, en el caso de otros jugadores que también han conseguido pasaporte, pues posiblemente ya en las ventanas de noviembre o así, pues pueda tenerlo. Y a partir de aquí, creo que el fichaje de Melvin Ejim es otro en la dirección de mucha ambición en Lleida. Vamos a ver qué pasa con Luka Bosic, que su continuidad en Lleida no está nada descartada. Evidentemente es un jugador con contrato en Valencia y habría que ver si es otra vez el formato cesión o se desvincula de Valencia. Y no sé, yo creo que en el juego exterior están mirando también opciones interesantes. Dice por aquí Vladimir, que es un representante claro de Casa de Monzaragoza, dice, preguntar por la figura del entrenador y ha habido otra pregunta por ahí, lo hilo, ha llegado Pedro Llompar, que tiene además vínculo familiar con Sergio Rodríguez. ¿Qué te parece? Porque Zaragoza tiene que tomar decisiones este verano porque no tiene tanta flexibilidad. Claro, venía de un proyecto que tenía todo muy atado. Bueno, ya es oficial la llegada de Jesús Eso Ramírez. es. Yo la verdad es que celebro, porque al final hay muchos entrenadores españoles que se van a buscar la vida fuera de España porque no han tenido esa oportunidad, digamos, a mayor nivel aquí y que funcionan muy bien y a mí me apetece mucho ver a Jesús Ramírez en España, por lo menos que tenga esa oportunidad, ¿no? Luego veremos si es capaz de trasladar pues las buenas sensaciones que ha dado en Alemania en un proyecto complicado, ¿eh? Zaragoza es una plaza difícil en la que torear. Entonces, bueno, todo mi ánimo y todo mi cariño para Jesús y ojalá que le vaya muy bien. Pedro Llompar como cambio de rumbo también a nivel digamos, deportivo, después de esa salida de Porfi Fisac que engloba un poco las dos posiciones. Y a partir de aquí, yo creo que están más pendientes en Zaragoza de qué jugadores pueden salir, de realmente qué jugadores pueden entrar. Porque al final aquí ha habido una cuestión importante con Zaragoza que creo que marca mucho, va a marcar mucho el mercado y todas las conversaciones que están habiendo, que es la sensación que ha tenido muchos de los jugadores de, oye, no íbamos a jugar la Eurocup, no íbamos a dar ese Ya. paso a nivel competitivo. Y yo creo que ha habido un jugador que se ha quedado decepcionado con esto. Entonces, no digo que vaya a forzar su salida, pero a lo mejor si le llega una oferta, pues puede plantear, oye, mira, prefiero salir y no continuar aunque tengo contrato.
Pues veremos. Ahí en Zaragoza tiene que haber movimiento. Han metido en el tanteo a Gilson Bango, ¿eh? Por cierto. Digo, por si acaso hubiera, porque tú hablaste en su momento de la opción de la Laguna Tenerife. No sé si va a pasar o no, pero yo No, creo que han hecho no, bien. sí, no únicamente la Laguna Tenerife, hay más equipos de la Liga Andesa pendientes de qué va a pasar con Gilson Mango, que es un jugador con contrato con Fenerbahce, Campeón de Europa. y que si él juega esta próxima temporada en Fenerbahce, Zaragoza se lleva 300.000 euros. Están deseando que jueguen, que juegue entonces en Fenerbahce, ¿no? Entonces, si no sigue allí y Fenerbahce le corta, Zaragoza no va a cobrar esa cantidad. Bueno, pues habrá que estar atentos. Entiendo que habrá alguna fecha también concreta, porque no, oye, Sí, si sí. le cortan el 1 de septiembre, oiga, ustedes, Sí, esto ya ha sí. entrado dentro del siguiente capítulo. ¿Eh? Claro. Habrá que estar atentos. Dicen por aquí, bueno, aprovecho y ya te pregunto porque ha habido alguna pregunta sobre Biel Corominas. Manresa, tu Manresa, con la salida de Xavi Puyol, con todo lo que se ha vivido alrededor del equipo, que había dejado muchas cosas, por lo menos atadas, o daba la sensación de que sí. ¿Te gusta el nuevo cambio en la dirección deportiva? Porque dijeron en la rueda de prensa aquella, recuerdo, que no se lo iban a tomar con prisa, pero han fichado otro chaval todavía más joven que Xavi. Bueno, yo estoy encantado, la verdad. Yo estoy encantado. Saldrá bien, saldrá mal, pero yo creo que Manresa desde hace ya mucho tiempo tiene ese punto de identidad de no únicamente con jugadores, no únicamente con entrenadores, también con la dirección deportiva vamos a dar oportunidades y hay gente muy bien preparada y gente, aunque sea joven, que merece esa oportunidad. Yo estoy muy contento con Biel Colominas. Además, le conozco desde hace muchos años, es muy buen tío. Y sobre todo es un loco de esto. Es una persona que no imaginas la cantidad de baloncesto que puede ver Tengo ganas de año tras conocerlo, año. tengo ganas de conocerlo. A ver si este año puedo ir a Manresa. Sí, hombre, pues es un poco tímido, ya te lo adelanto, pero es bueno, muy buen chico, es muy buen chico. Vale. La verdad es que yo estoy muy contento que a la buena gente le pasen buenas cosas, que al final es un poco la definición. Hablando sobre Manresa, pues evidentemente Xavi había dejado ya bastante trabajo hecho. A mí me hablan absolutas maravillas de Grant Golden y me Ya, dicen que va a ser una de las sensaciones de la ACB esta próxima temporada. Yo lo miro todo con un poco más de cautela porque creo que el paso a la Eurocup es una competición muy dura para un Baxi Manresa. Creo que en las últimas horas Besiktas, que es un rival de Manresa en el grupo, ha fichado ante Sisic, por ejemplo, y a Ismael Ismael Kamagate. Camagate, sí, sí. O sea, el suplente de Besiktas va a ser Kamagate. O sea, ese es el nivel al que va a jugar Manresa este año. Y luego, evidentemente, pues eso no te afecta en Liga Andesa. Para ello, Manresa se va a ir a plantilla larga, se va a ir a plantilla de 14, 15 jugadores, contando también jóvenes. Pero es que creo que lo necesitas. Creo que necesitas ampliar plantilla porque va a ser una temporada exigente. Lo que ha llegado a mí me gusta. Lo que ha salido lo entiendo. Creo que al final un jugador como Cameron Hunt es lógico que pueda buscar ese paso adelante. Y aquí déjame abrir una pequeña ventanita de crítica, pero yo creo que ha habido mucha gente de Manresa que en mi opinión no está actuando de la forma correcta. O sea, creo que tienen que entender que Manresa es un equipo que ha sido muy trampolín durante muchos años y que los jugadores vienen aquí y dan un paso adelante. Y que el Juventud es un paso adelante para Cameron Hunt, aunque se vea también como que es un rival Es que directo, como tenéis que mucha rivalidad. Yo no lo sabía hasta que estuve en Manresa. Tenéis mucha ya, rivalidad. ya, pero yo creo que tampoco tenemos, o sea, no podemos pensar que un jugador es un traidor, ¿no? Como he leído Ah, bueno, algunas ya. veces, porque se vaya la peña. Creo que ahí se está siendo muy injusto. Y yo lo he dicho también en Petit Comité, creo que la gente de Manresa que piense esto, con todos los respetos del mundo, pero es un desagradecido. ¿Eh? Yo creo que hay que tener agradecimiento máximo a Cameron Hunt por haber apostado por Manresa, porque podría haber seguido a otra liga. Es un jugador que llevaba ya una trayectoria y que después de este año, pues sí, ha recibido una oferta importante, tanto a nivel deportivo como económica de la Peña, y se va. Pues bueno, pues mucha suerte Y luego, allí, y cuando venga Manresa, yo no estaré seguramente, pues no sé cómo si va a coincidir las fechas, y es en Navidad, pues sí, pero si no estoy, pero me gustaría estar, me levantaría y le aplaudiría, porque creo que ha dado un muy buen año Manresa. es que no debemos olvidar que Alston a la Virtus, Bodian Massas Bell, Mario Sainz-Superi, que vale, que era cedido NCA, es decir, que ha dado un paso muy, muy grande también. Y bueno, Sí. pues en este caso se va a la Peña. Y ojo, yo por cerrar Manresa, estoy en el barco, tú de Golden, yo en el de Benítez.
Sí, Ese barco sabía es mío. O sea, me flipa. sabía que ibas a venir por aquí. Es que yo también estoy ahí. Es A mí que... me parece que además es un jugador tan Manresa, Sí, sí, sí. tan para el estilo de juego de Manresa, para, no sé, me parece un muy buen fichaje. Creo que Agustín Ubal es una muy buena incorporación también. Gustav Knudsen me habla muy bien de él y creo que va a sorprender. Y luego bueno, vamos a ver cómo acaba de cerrar Biel todo lo que queda. A mí me hace mucha gracia que Manresa ha fichado 5 tíos en 2 semanas, 3 semanas, y ahora es como, oh, hace una semana que no sabemos nada, ¿eh? Joder, es que el proyecto se ha parado. Bueno, tranquilos también, Claro, ¿eh? claro, claro, hay que tener calma, hay que tener calma. Dice, Por eso un poco lo que decía al principio, que los equipos que han querido jugadores concretos, Manresa dijo, quiero a Grant Golden y ha fichado a Grant Golden. No se ha esperado a ver si Grant Golden estaba disponible dentro de un mes o había bajado el precio o vamos a buscar algo lo más similar posible. No, quiero a Grant Golden. Creo que a partir de ahora hay una serie de perfiles y bueno, esto es lo de siempre. Creo que cada año decimos lo mismo. Lo que ahora cuesta 200 o 300, dentro de 3 semanas cuesta 175 y dentro de 5 semanas cuesta 150. ya, ya, sí, sí, totalmente. Nos va a quedar tiempo para 3 o 4 equipos. Pablo Table dice que si se espera algún fichaje grande por parte del CB Canarias, lo que es la Laguna Tenerife, o apunta a renovar el bloque. Han firmado a Alderete así como novedad, mantienen a Jaime Fernández, que un momento de dudas, Sastre, bueno, lo de Huertas ya no digo nada, está por ello Sermadini. ¿Prevés algo muy llamativo? No, han renovado Dornekam, creo que Correcto, van a también. renovar también a Bromaitis y creo que van a mantener bastante bloque. También es cierto que Tenerife es un equipo que siempre pues, ha esperado a ver qué es lo que podía suceder. Tienen cerrado a Wesley Van Beek, Ah, es cierto. que este es un jugador que creo que va a encajar bastante bien. Y yo no descarto alguna sorpresa. Y la sorpresa, por ejemplo, puede ser Gilson Bango. De entender de, oye, es un muy buen jugador, me encaja también al empezar a buscar ya un relevo para Giorgi Shermadini, aunque es cierto que esa apuesta por un jugador de este tipo de características con Ibu Bachi no ha acabado de funcionar, porque necesitan los jugadores interiores de Tenerife necesitan ser muy inteligentes, Pero muy buenos yo creo que está pasadores. muy por encima Bango de Badji, a día Yo de hoy creo que para jugar sí. en ACB. Sí, no, sin duda, sin duda. O sea, al final estamos en un jugador que había sido no sé cuántas veces MVP de la jornada. Por eso. Y luego también Frank Guerra viene de una lesión grave y yo creo que van a fichar sí o sí en el 5. No sé si Bango, pero sí van a fichar un jugador consolidado. Luego antes me preguntabas en Lleida, por ejemplo, por la situación de Luis Costa. Luis Costa tiene contrato. Es cierto que esta última temporada pues él no ha jugado tanto como se esperaba. Me consta que Vidorreta está muy contento con él. Y luego, a ver, yo entiendo que es eterno, que ha encontrado ahí la llave de la eterna juventud, pero algún día Marceliño puede Ya. tener un Sí. resfriado. Y creo que Vidorreta, sabiendo que tiene a un Luis Costa preparado para la batalla, no sé si lo va a dejar salir este verano. Oye, de Gran Canaria hemos perdido a nuestro Caleb, que se marcha a Turquía, pero puede conseguir pasaporte, con lo cual siempre la ilusión está ahí de que pueda volver. Kurkuaz, que creo que va a estar bien con Jakalakovic, ya sacó oro de Jalifa Diop y de Balcherowski, o sea, le sacó más de $1 millón de euros por las cláusulas de los dos. ¿Te gusta lo que estás viendo, Brian Angola? Bueno, ha habido cambios. Bueno, a mí Angola me deja un poco más frío. Esa es la realidad, porque creo que es un jugador muy inconsistente en algunos momentos de su carrera. Creo que sí que estas últimas temporadas ha tenido un punto más de regularidad. No me parece que tenga el talento natural de Holmesley. Holmesley me parece No, no. otro nivel. Y luego vamos a ver cómo acaban también de cerrar todo ese juego exterior. Se ha ido Surna en el interior también. En principio cuentan con Pelos, que debería continuar, y el juego interior con la llegada de Cuaz, bueno, faltaría ese 4 titular que veremos por dónde puede salir. Al final no tengo tampoco muchas novedades al respecto. Sí es cierto que me parece que el movimiento de Siga Samar es muy bueno, más allá del tiempo que pueda necesitar Carlos Alocen para volver. Creo que es un jugador que sabes lo que te ha dado y también con la situación de Alba de Berlín no creo que haya puesto muchos problemas a Alba para su salida. Bueno, en Canarias es un equipo que me tiene inquieto. Viendo un poco las próximas semanas, que creo que va a haber más de una noticia. Oye, muchas preguntas sobre Breogán. Me gusta mucho. Yo aquí solo diré que de todo, yo quiero ver a Brankovic. Creo que lo Sí, va a hacer bastante bien. sí. Yo quiero ver también a Dwayne Russell.
que es un jugador con el que he dado bastante la tabarra, también aquí muchos vídeos. No sé si llega en el momento prime de su carrera, porque creo que lleva ya unos cuantos años a un nivel alto, pero va a ser a mí me parece un muy buen fichaje y que no tiene nada que envidiar al Charlie Moore o al Day Grant de estas últimas temporadas. No sé, me parece que ahí han acertado. Brankovic me inquieta positivamente. Me parece que es que lo que hemos visto con el Bayern ha dicho, oye, este chico a la que salga Sí, de allí, a sí, la que salga de allí y se va a un Breogán en el que entre comillas no vas a tener esa claro. exigencia tan alta, ¿no? Es que yo le veo más cosas que lo que le vi a Virutis cuando vino a Obradoiro. Y ya Sí, Virutis sí. lo ha hecho muy bien, ¿eh? En la CB. O sea, por eso te digo que creo que es un jugador que la puede, no digo romperla, pero que puede ser un jugador muy importante para ellos. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que es que, claro, Virutis acabó siendo muy importante Ha dentro vuelto a la Euroliga. O sea, de vamos. ese equipo. Yo creo que hay motivos para pensar que Brankovic puede tener un rendimiento similar o superior. Sí, sí, tal cual, tal cual. Mira, y si te parece los últimos tres equipos, Bilbao, San Pablo Burgos, que yo creo que se está moviendo bastante. Y el último lo dejo para el final, que estoy buscando una última pregunta. Pero de Bilbao, parece que falta el 4. Nos lo preguntaba por aquí ¿Mm? gente en Twitter. Osa Basen nos preguntaba por ellos. Bueno, creo que Bilbao ha mantenido a Panchar, que aunque sea una versión cedida. Me gusta de momento lo que están haciendo. Sí, yo creo que al final era un verano de saber lidiar un poco con posibles salidas y que el equipo no cayera demasiado. Y al final creo que han ido fichando jugadores muy interesantes. Fichas a Hilliard como jugador ya más hecho, más preparado, eh, para dar ese punto de consistencia. A mí el fichaje de Jaworski me flipa. Me parece que es un Sí, sí, jugador sí. que va a meter puntos y puntos y puntos y puntos. Viene a meter 20 por partido. 20 por partido. Y que ya está casado. Te quiero decir que ya no tiene la cosa a final de temporada. Esperemos que no, ¿no? Esperemos. Yo creo que va a ser una de las sensaciones sin duda de este año. Me hablan muy bien de Petrasek, jugador que también creo que va a ser muy importante. Y creo que Bilbao con el fichaje de Petrasek puede jugar un poco las dos cartas de, oye, soy más ambicioso en el mercado, espero un poco más y busco un 4 más titular y que Petrasek pueda ser entre comillas suplente, o me la juego con Petrasek al 4 titular, teniendo también a Marsila, ficho otro 4 de nivel similar y no invierto tanto dinero y a lo mejor pues lo invierto en otra posición. Cuidado al Bueno, añito de Basala Bagayoko, ¿eh? Otro que acabó muy bien y puede ser que este sí que la rompa, ¿eh? A este sí le bueno, veo. yo te lo defino de una forma muy sencilla. ¿Cuáles eran los pivots de Bilbao este último año? Gilnason Marvin Jones, Marvin Johnson sigue claro. y Bilbao no va a fichar a nadie. No tiene pinta, ¿no? Es que por eso digo, ¿eh? ¿Y cómo Pues, acabó la temporada pues, del señor Basala pues Bagayoko, ¿eh? ese es el nivel de confianza que tiene Bilbao ahora mismo en Bagayoko. Y yo tengo un nivel de confianza muy alto en Rafa Pollo. Entonces, como confío mucho en él, creo que lo va a hacer de lujo y tiene mucho sentido, ¿eh? Es que claro, es que es muy pronto para hablar del verano que viene, ¿no? Bueno, a ver, yo qué sé, si quieres dejar aquí alguna cosa, la gente está en la playa, está en el chiringuito, no está yendo a la Bueno, montaña, yo no, qué sé. no iba a decir que hay una carretera no muy larga hasta Vitoria. Bueno, ya llevo yo con la carretera de Panchar y al final se acabó cogiendo un avión a Málaga. O sea, vete tú a Ya, saber pero, que. pero, pero Bagayoko en su día estuvo muy, 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 muy cerca de Baskonia. Sí, sí, bueno, a mí me parece un jugador que es susceptible de dar ese paso sin ningún tipo de. Si es que no coge un avión, que esa es otra. Claro, eso es, eso te iba a decir, que ahora mismo hay que tenerlo en cuenta y verlo un poco por ahí. San Pablo Burgos, por ir rápido, y el último Juventud, que he visto ahí un par de preguntas y te quería Ah, preguntar. pues yo te voy a añadir otro más, ¿eh? Vale, pues Jivan Jackson, me flipa, de momento, neto, si está Yo, bien, yo, yo, correcto. yo con Steven Jackson voy a esperar a que se confirme porque ahora mismo me parece irreal. Yo lo di para el Alba en 2 fichajes para cada equipo de Euroliga porque lo veía ahí, ¿eh? En ese Es que tipo me, de nivel. es que me parece que está en ese escalón, que si no es de los últimos de Euroliga, es de los primeros de Eurocup BCL. Acierto, Entonces, si se confirma. bueno, si Burgos ficha a Ivan Jackson, estamos delante del fichaje de la temporada. O sea, lo digo así. Entonces, voy a esperar a pronunciarme porque, bueno, es que suena, ¿sabes esa frase? Suena demasiado bonito, Ya. ¿no? Demasiado bonito para ser real. Bueno, pues cuando sea real ya me pronunciaré, pero ya adelanto, si Burgos ficha a Ivan Jackson es el fichaje del año. Sí, sí, vamos a ver. Luego están los Gonzalo Corbalán, se están moviendo bien en el alero. Savignani, tanto lo que yo vi como lo que me han contado, muy bien.
sobre él, o sea que en ese sentido todo en Sí, orden. he hecho ya dos fichajes, digamos, de su confianza, con un Raulsinho Neto y Leo Meindel. Meindel son 10 puntos por partido donde sea, él firma, dice aquí 10 puntos Y al ya día. sabes el tipo de jugador que es. Raulsinho dependerá del físico, pero es evidente que no es lo mismo una exigencia de Burgos a una exigencia del Barça con doble y triple partido por jornada, por semana. Bueno, tengo ganas de verle también a Raulsinho. Creo que en Burgos, con un punto de presión menor, que el chico no ha desaprendido de jugar. No, 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 por eso, yo quiero ver qué es lo que pasa. Y por último, luego de añades tú el último equipo, Juventud, Hunt, Hackanson, Virgander, bueno, todo lo que ha habido alrededor del caso de Ricky, que simplemente desearle pues que haga lo que él sea feliz, punto. Pero bueno, yo ahí no le daría más vuelta. Al final no han tenido tanto daño, ¿no? Con el tema de la liga universitaria que parecía que se quedaban sin nada. Bueno, tiene equipo para trabajar Dani Miret, ¿eh? Mira, yo voy a recomendar una entrevista que hizo Xavi Ballesteros el otro día Tengo que a, oírla, la a tengo Jordi pendiente. Martí. Te la recomiendo porque es que normalmente cuando tú hablas con un director deportivo a estas alturas hay muchos que tocan el violín, ¿no? Bueno, ya veremos, no. Toca todos los temas, habla con sinceridad, habla con transparencia, este jugador no sé cuánto. Me parece una maravilla que ayuda a entender cuál es la situación de la peña. Me gustó también la crítica que hace de hay equipos que se están saltando ese pacto que habían de no tocarse entre canteras y jugadores que están dando el salto de un lado a otro, apuntando claramente al Barça, lo digo ya. El Barça ha ido pescando jugadores de la Peña, incluso para ese proyecto sub-22. Ya lo hablamos aquí. Sí, a mí en Juventud me parece que ha ido haciendo todo su camino independientemente de lo que decida Ricky. O sea, si Ricky al final acaba jugando en la Peña, bienvenido, una pieza más de enorme calidad. Vamos a ver también cómo está él físicamente, pero es evidente que no es un jugador más. Es un jugador que hay que tener en Ya, cuenta. pero acuérdate la frase del otro día. Yo me gustaría jugar no siendo Ricky Rubio. Y es que eso es imposible. Bueno, pues ponte Manolo en la camiseta, que crees que no Sí, sé. que es imposible, yo lo entiendo, ¿eh? Y es cierto que yo dije el otro día que la gente viera la entrevista porque cada uno saca su opinión, comparte. Creo que lo Sí, interesante es verla entera. pero, Eh, pero, pero, pero al final, cuando uno analiza un poco la situación de la Peña no puede quedarse ahora diciendo, bueno, he fichado a Hackanson, tengo ya a Guillem Vives, voy a ver qué decide Ricky Rubio. No, tú tienes que fichar a otro base. Y si viene Ricky Rubio son tres. Pero es que vas a jugar también BCL y sí, la sí. temporada es muy larga y puedes complementar, pues a lo mejor el base americano que estás mirando, pues que sea más un 1-2, que también lo puedas complementar con ello. Has fichado Cameron Hahn, luego, bueno, la apuesta clara por lo que dice Jordi Martí por Michael Rusic. Habla Sí. muy bien de Michael Rusic y quiere que sea muy importante este año. Entonces, bueno, si realmente quieres apostar por él, no vas a fichar dos cuatros de campanillas, vas a fichar un cuatro titular y a lo mejor un segundo, sonaba el nombre de Eric Vila y me encajaría bastante, ¿no? En ese encaje con Rusic, de decir, oye, pues el día que Rusic pues, no esté tan fino, tengo un jugador más fiable, no tanto potencial, pero ya sé lo que me da Eric Vila. Entonces, no sé, a mí la peña me está ilusionando, me está gustando y creo que estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice Jordi Martínez en entrevista, como por ejemplo el tema de las victorias. Es la primera vez que a un entrenador que gana 20 partidos en la peña se le cuestiona. Ya, total. ¿Tenías un equipo más que querías meter, has dicho? Sí, estaba pensando que nos quedan dos, ¿no? Realmente por repasar. Andorra Andorra y Girona. y Betis. Bueno, y Betis, pero el tema Sí, Betis. vamos a dejarlo ahí. Vale, pues Andorra y Girona. Andorra es cierto que ha renovado a Evans, que parecía que no. Sí, ha renovado a Shannon Evans. La mala noticia es que tenían bastante hecho a Thomas Kennedy, pero finalmente ha optado por la oferta de Vita Olimpia. Un jugador que me Cierto. hubiera gustado mucho ver en ACB. Es uno de los equipos que ha preguntado por Joel Soriano, que va a seguir en Valencia. Ha optado por esa continuidad en Valencia y lo va a ceder. Y por lo que dicen en Polonia, tienen cerrado el fichaje de Aaron Best, jugador canadiense. La verdad es que bueno, un combo interesante para meter puntos, para acompañar a un jugador, entiendo, de mayor torrente ofensivo, que no creo que vaya a ser Jerry Harding, sobre todo si tiene pasaporte. Claro. Sí, sí, sí. Oh, Jerry Harden ha llegado a sonar para París. O sea, para que nos hagamos un poco la idea de dónde ha Bueno, es llegado. que si tiene pasaporte va a abrir otra ventana directamente. O sea, creo que ahora está llamando ya equipos de Euroliga, pero si tiene pasaporte ya va al siguiente escalón. Sí, 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 tal cual. Y de Girona, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Lo de Needham. Me gusta lo que estoy Es, viendo, lo es que es de el, Fernando Sanemeterio, ¿eh?
Es que es el cambio. Para mí es el cambio más radical de forma de trabajar de o sea, respecto a la temporada anterior. Creo que Girona ha dicho, bueno, nos dejamos ya de apuestas, de Nike Sibande, de Aljami Durham, de jugadores, entre comillas, más por probar. Ha fichado Derek Needham, ya sabes lo que te va a dar. Sí, sí, sí. Jugador que lleva años en Eurocup y en BCL a un buen nivel. Evidentemente no viene un jugador para meter 25 puntos. Needham no es ese tipo de jugador. Y han fichado a Otis Livingston, que me parece un fichaje descomunal para Locura, un Girona. locura. La BCL la controla muy bien Fernando, en ese sentido. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de ver cómo acaban cerrando la plantilla, porque creo que a nivel económico... Bueno, y han renovado a Juan Fernández. Cuidadín, ¿eh? Sí, sí, Cuidadín, y cuidadín. a Martínez Geben también. Cuidadín. Es que claro, como son del año pasado, se nos quedan ahí. Son dos jugadores que lo van a Sí, hacer muy bien. estaba mirando Juan Fernández, Maxi Fieleru, Pep Busquets y Martínez Geben renovados. Y habían renovado Juan y Marcos, pues ha ido. Y Sergi Martínez también está, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. A la espera de ver cómo acaban de completar la plantilla, pero estas dos primeras piezas. Bueno, han fichado a Nicola Maric también, jugador también que va a ser cupo. Pero estas dos piezas, Livingston y Needham, es de cuidado. Cuidado, Sí, sí, que sí. Girona es un verano que no sé si ha dado un paso adelante a nivel económico, pero si no lo ha dado, está trabajando muy bien. Y si lo ha dado, chapó por ellos, porque creo que los equipos que demuestran ese punto de ambición también con más presupuesto, pues evidentemente hay que celebrarlo. Bueno, preguntas abajo en los comentarios, para cualquiera de vosotros que nos podáis dejar sobre los equipos, trataremos de Sí, responder o... aquí la cuestión es que hemos recibido tantas preguntas que al final hemos querido Pero, hablar un poco de todos los equipos. Nos cuesta responderlas todas porque estaríamos 14 no, horas no, aquí. por eso. Así que para vosotros mañana, para nosotros ya, vamos a hablar de Euroliga. Así que lo vamos a hacer rápidamente, que será muchísimo más corto, va a ser rápido, pero para que tengáis también el sábado.